Bueno, buenos días a todos y bienvenidos a este nuestro segundo webinar, Hablemos de Gobernanza. En esta oportunidad, estos webinars, como saben, están siendo promovidos por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y en esta oportunidad tenemos un panel de lujo, me parece, y en un contexto importante, unos días después del mensaje presidencial, en un año electoral, camino al bicentenario, en un contexto de pandemia. Creo que hay numerosos elementos que hacen que este espacio sea un espacio muy importante para la reflexión sobre temas políticos que nos atañen a todos, ¿no? En estas circunstancias. Eh, bueno, entonces, vamos a tener la presentación de Juan de la Puente, y va a ser una presentación de 15 minutos, ¿no? Y luego los comentarios de los panelistas Carmen Maquebo y Max Hernández. Antes que nada voy a darle la palabra a nuestra representante residente de PNUD en el Perú, María del Carmen Sacasa. Adelante, María del Carmen. Gracias con todos y con todas, bienvenidos a este espacio y bienvenidas al espacio Hablemos de Gobernanza. Saludar al señor Max Hernández, al secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional, a Carmen, historiadora y presidenta del Consejo Consultivo para la Agenda de Bicentenario, y a nuestro colega y amigo expositor Juan de la Puente, politólogo y asesor político del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Estamos en un momento donde la pandemia ha creado una serie de crisis sin precedentes. Y consideramos desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo que esta crisis continuará de alguna manera a lo largo de la siguiente década. En poco tiempo, los países latinoamericanos han requerido respuestas y adecuaciones rápidas, aunque desde nuestra perspectiva no necesariamente todas ellas innovadoras, por parte tanto del Estado como de la ciudadanía, para poder enfrentar estas diversas crisis que se dan de forma simultánea. Conversamos anteriormente que tenemos la sanitaria, pero también desde la perspectiva del secretario general tenemos la crisis humanitaria. Ahora tenemos un gran impacto en el tema socioeconómico y en algunos países inclusive una crisis política. Y es sumamente importante sumarle a todo esto la perspectiva de la crisis de cambio climático que aún está presente en nuestras vidas, aunque la estemos perdiendo de vista. Entonces, es interesante constatar que lo que antes se pensaba absolutamente imposible, por ejemplo, desde las finanzas, garantizar la salud universal e ingresos básicos, ahora se ha vuelto un tema absolutamente inevitable. Sin embargo, es importante hacer hincapié en que la respuesta del Estado post-pandemia también podría generar una cierta inestabilidad política si se profundiza la insatisfacción de la población. Y es por ello que consideramos que en este momento existe una gran oportunidad de reconfigurar esa relación entre el Estado, el mercado y los hogares a través de lo que se ha llamado en algunos países el nuevo contrato social, en otros un pacto social. Un pacto social que incluya no únicamente a las fuerzas políticas, sino también a la ciudadanía en su conjunto. Un pacto social que tome en consideración no solamente la coyuntura, sino los problemas estructurales. Y entonces esta área de un contrato, un pacto social, cobra más importancia en la medida en que se deberá continuar gestionando un alto grado de incertidumbre por parte de la población por un periodo, yo diría que bastante prolongado. Entonces, la toma de decisiones debe construir capital social y debe propiciar la apertura de espacios cívicos que contribuyan a sentar las bases de esos acuerdos, que atiendan, sí, situaciones coyunturales, pero nunca dejar de ver el mediano y el largo plazo. La pandemia también ha puesto de manifiesto desigualdades estructurales e interseccionales. Y vamos a observar, y estamos observando, la caída estrepitosa de grupos poblacionales en la pobreza, sin poder sacar adelante sus pequeños negocios,
dadas las restricciones impuestas muchas veces para evitar el propio contagio. Y seguramente requerirán de que el Estado y la sociedad en su conjunto, también el sector privado, establezcan una alianza para que paradójicamente se den oportunidades que permitan también lograr políticas sociales universales, progresivas y, ¿por qué no, distributivas? Esas nuevas necesidades sociales en Perú, a raíz de la pandemia, se dan en un periodo que lo va a abordar con mayor profundidad Juan, de un contexto preelectoral y la renovación de un parlamento. Y en ese sentido yo creo que no podemos perder de vista que el poder en este país no lo ejerce únicamente el Ejecutivo, sino también tenemos que involucrar de manera absoluta al Legislativo y al Judicial, porque también tienen responsabilidades en la construcción de una gobernanza efectiva que responda a la población. Entonces estamos frente a un gran desafío, pero también frente a grandes oportunidades. Si logramos hacer la cosa de una forma distinta en este momento, probablemente podremos obtener mejores resultados que lo que hemos visto hasta ahora. Mi gran preocupación es que pensemos de que en la nueva normalidad va a ser simplemente regresar a lo que estábamos haciendo antes, porque lo que estábamos haciendo antes es absolutamente insuficiente y se ha mostrado ser nuestro talón de Aquiles en un momento crítico como el que estamos viviendo. Entonces, en este capítulo del día de hoy, vamos a discutir ese análisis prospectivo que nos va a compartir Juan, con el cual hemos tenido muchísimas conversaciones sobre cómo esas cuerdas paralelas, que en algún momento no se tocaban en Perú, que él las denominaba la cuerda económica o macroeconómica, y la cuerda, digamos, social política, que iban por sendas que al final no se tocaban y podían convivir, hoy en día se están cruzando y probablemente van a generar un contexto a futuro completamente distinto, el cual tendremos que enfrentar como sociedad y ojalá con mucha capacidad de innovación, de inclusión, de justicia social, de igualdad, con una visión realmente innovadora. Lo dejo por ahí, les agradezco muchísimo a todos y a todas que están participando el día de hoy. La verdad es que para nosotros es un ejercicio sumamente importante para poder llegar a la ciudadanía y generar una reflexión que nos permita tomar las mejores decisiones posibles. Denise. Muchas gracias, María del Carmen. Antes de darle la palabra a nuestro expositor, también queremos darle la bienvenida. Bueno, ya actualmente hay casi 140 personas conectadas y muchas personas en el Facebook, pero quisiera darle una cordial bienvenida al ministro Alejandro Neira, que hemos visto que está conectado, al congresista Francisco Sagasti, también nuestro coordinador residente, Igo Gargulik. Y bueno, voy a presentar, muchas gracias por estar en este webinar. Voy a presentar a nuestro expositor, aunque ya todos lo conocen. Juan de la Puente es abogado y politólogo, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Ciencias Penales en dicha universidad, y estudios de maestría en Ciencia Política. Es docente de Teoría Constitucional en la Universidad San Martín de Porres, columnista del diario La República, socio fundador del PADUS Instituto y del Puente Mejía y Asociados, y asesor político del PNUD en el Perú. Te doy la palabra, Juan. Gracias. Gracias. Bueno, agradecido por la oportunidad y además muy complacido de compartir esta jornada con Max Hernández y con Karen McEvoy, intelectuales de reconocida trayectoria y un nítido compromiso republicano. Yo tengo la sensación que la sensación que deberíamos o caminamos en un escenario muy complejo. Y en este caminar es muy útil tener una visión
que establezca previamente un marco conceptual. Y el marco conceptual nos sirve para mirar, agregando y desagregando lo que hoy tenemos. Entonces sí le entrego una importancia de vida al sentido del análisis y al método de análisis. De eso trata la primera parte de esta exposición. La segunda, un recuento rápido de las respuestas que se han tenido frente a la pandemia y luego la crisis. Una mirada del comportamiento del Estado, su centralidad, las normas, los nuevos derechos que se han reconocido. Y finalmente, las tendencias y los escenarios, haciendo énfasis previamente en algunos cambios esenciales que se han tenido en estas últimas semanas. Yo creo que el Perú experimenta un proceso vasto, crítico, que deja cortos los adjetivos que hemos usado tradicionalmente. Incluso para definir esto como una crisis me resisto porque el volumen es mayor. Si nos comparamos con los vecinos, con quienes siempre nos comparamos por lo bueno y por lo malo, habría que señalar que a diferencia de los países cercanos, nosotros hemos sorteado el efecto de una crisis política más crisis económica en los últimos años, como no pudo sortearlo Ecuador, Brasil y Chile. Y en estos años la reducción del crecimiento incluso no alimentó una crisis institucional, probablemente por lo que acaba de señalar Carmen Sacasa, que había una constante en el Perú post-Fujimori de las famosas cuerdas separadas. Podrían haber otras razones también, que desde la historia, desde la psicología social o el psicoanálisis, podrían aportar Max y Carmen. Pero lo cierto es que en esta etapa tenemos una gran depresión, un término provisional que creo, por lo menos a mí me ayuda a afirmar una profunda excepcionalidad de lo que hoy vivimos, que a su vez contienen varias crisis, y ahí me parece que hay un primer hallazgo, una especie de diferencia entre las grandes crisis de la salud, de la economía, la seguridad, la crisis alimentaria, que al mismo tiempo chocan, se superponen, a veces se encuentran y a veces no, y que además invisibilizan a las crisis, entre comillas, más pequeñas, que son varias de ellas crisis humanitarias como la violencia contra la mujer, los pueblos originarios de algunas regiones, es decir, de algunos territorios, o, por ejemplo, de las personas privadas de su libertad. Y en ese contexto me parece muy útil mirar que en el devenir, desde el inicio de la pandemia, una característica de esta gran depresión es la ocurrencia en la parte inicial de ciclos de cambios muy acelerados, sobre todo porque contienen fenómenos fuera de control. Y por eso es ideal mirar, por lo menos para mí, la relación entre los periodos, la agenda, la legitimidad, la gestión, los bienes públicos, y creo que estas coyunturas cortas, inicialmente, estos microciclos, que además que traen su agenda, nos permiten mirar el desempeño del Estado, por lo menos en 4 áreas: la capacidad de acción y comunicación del gobierno, el acatamiento de las medidas, la capacidad ejecutiva del gobierno y del Estado, y esto lo que es la provisión o prestación de bienes públicos. Si queremos diseñar un modelo para evaluar el poder, las autoridades y los poderes, me parece muy importante que nos fijemos en el conjunto de las cosas que tienen que ver con la red pública, y de manera que no solo miremos la capacidad de acción política sin mirar la capacidad ejecutiva, no mirar a la sociedad y su comportamiento sin mirar las dos primeras áreas, y no mirar cómo está la prestación de los servicios públicos. Y entonces los microciclos me parecen muy importantes. Y claro, reseñar esto rápidamente es difícil. Yo creo que hemos tenido 4 microciclos. El primero, segunda, tercera y cuarta semana de marzo; el segundo microciclo, la primera y segunda semana de abril; el tercer microciclo, la tercera y cuarta semana de abril; y el cuarto microciclo en mayo. Divido estos primeros 4 microciclos porque creo que cada uno trajo una agenda. El primer microciclo, una agenda unitaria, solo pandemia, se transformó rápidamente en una agenda dual de una pandemia más el asunto del ingreso y el empleo. Luego pasamos a una agenda
muy plural, donde se mezclaba todo, la parte más compleja de esta crisis o Gran Depresión, donde se mezclaba la pandemia, el ingreso, la educación, los desplazados, la violencia doméstica, las crisis humanitarias, el asunto de las AFPs o las prestaciones pensionarias. Y el cuarto microciclo en mayo, donde daba la impresión que la gente estaba en disputa, los poderes habían perdido consenso. Y luego pasamos a un ciclo largo, se terminan los microciclos y esto coincide con que superamos los 155.000 contagiados y caminamos este largo microciclo hasta hoy que tenemos 400.000 casos. ¿Por qué es importante este ciclo largo? Porque yo creo que normalizamos esta Gran Depresión y en eso probablemente hay un comportamiento muy recurrente. Se normaliza la definición de la meseta para hablar de la evolución de la crisis, se consolida, creo, la reactivación de la economía como la única certeza pública y a veces sobre la salud, y evidentemente aparece una tensión entre el gobierno y el Congreso, pero también al interior del núcleo que gobierna y se producen cambios en el gabinete. ¿Cómo fue la respuesta rápidamente del Estado? Creo que hay tres respuestas en tres ámbitos distintos. En salud pública, las políticas institucionales y las del ámbito económico, subsidio y apoyo. En salud pública quedó claro un grupo de medidas de mitigación y supresión que aspiró a ser un modelo en un contexto en que al inicio sabíamos muy poco, ahora sabemos mucho más del virus. En términos institucionales, se sustentó el liderazgo del presidente, y yo diría que no solo en el presidente, porque también es cierto que el gobierno pidió facultades delegadas y el Congreso se las dio y aparentemente está conforme con el paquete de 63 decretos legislativos entregados por el Ejecutivo. Se reunió esto que se llama el Consejo de Estado, por lo menos en 7 oportunidades, entre las públicas y más reservadas, y se produjo lo que yo llamo una interacción mínima entre el gobierno y los gobiernos locales y entre el gobierno y las regiones de modo medio, porque creo que es importante para el futuro mirar cómo han sido las relaciones también hacia dentro del territorio. Y en economía se ha diseñado un modelo de apoyo, subsidio al crédito, medidas fiscales, transferencias a personas, reparto de alimentos por parte del gobierno. Y en relación al Estado, sí hemos entrado a una discusión sobre la centralidad del Estado. Inicialmente da la impresión que a secas el Estado era fundamental. Y la verdad es que tempranamente nos diferenciamos, tuvimos una centralidad escindida del Estado, donde quienes creían que solo era de asistencia y le negaban al Estado su capacidad reguladora, promotora, controladora, supervisora, es decir, un desempeño integral. Y creo que de algún modo se está imponiendo la primera visión, salvo que se produzca un giro fundamental en los próximos meses. Otro elemento que deviene del Estado es el nuevo reconocimiento de deberes y derechos públicos, que creo que tiene una trascendencia muy interesante. Entre marzo y julio, el Estado ha producido 1.500 normas. Es un derecho en crisis, es una producción inédita, extraordinaria. Yo situaría por lo menos 6 áreas: la emergencia política sanitaria, salud pública, protección social, reactivación de la economía, servicios esenciales y control. Y en este punto yo me quedo con la idea respecto a que en ese contexto, con todo lo doloroso y trágico que implica esta etapa, el Perú ha generado un nuevo grupo de derechos económicos y sociales o de obligaciones que se impone a sí mismo, y creo que el efecto de esta nueva generación de derechos tendrá una trascendencia mayor que la pandemia misma. Yo creo que se han producido 4 cambios esenciales que marcan la mirada del futuro, del periodo que viene y de los 4 escenarios de los cuales hablaremos. Primero es que se advierte una reducción de la participación de la sociedad en los asuntos políticos y en los debates que ocupan el mayor tiempo a la élite nacional, sin señalar si esos debates son buenos o malos, si todos los debates son importantes o no, sin señalar que son tensos o no, pero hay una especie de abandono. Es una forma de desmovilización de la ciudadanía, lo cual no significa desconocer que hay conflictos sociales que están surgiendo
y la Defensoría del Pueblo incluso ha establecido una nueva categoría que se llama tensiones sociales vinculadas directamente al asunto de la pandemia y la crisis. Hay una reducción de la aprobación de todos los poderes públicos, lo que demuestra que en el Perú, en época de crisis, en otras etapas también se ha visto, la caída de los poderes es contagiosa. El Congreso no ha podido volver a recuperar las expectativas en la opinión pública como los tuvo cuando aprobó la ley del 25% de retiro de los fondos de las AFP. Luego, la evolución de la reactivación de la economía y la reapertura del Estado no se refleja en la aprobación de los poderes públicos, probablemente por el crecimiento de la indiferencia, como veremos más adelante. Y es curioso, porque se eleva, por otro lado, del 17 al 30% entre junio y julio, según la encuesta de Ipsos, la sensación de que la familia está retrocediendo, que tiene problemas, pero en el mismo periodo sube del 27 al 38% la sensación de que la situación del Perú mejorará 12 meses. Esa diferencia entre lo que yo creo que pasa en mi familia y lo que puede pasar en el Perú probablemente se debe a que se ha instalado junto a la indiferencia de gran parte del debate público una conducta de resiliencia de la gente respecto a su futuro, como en anteriores oportunidades. Es decir, la tendencia a resolver los problemas mirando de reojo al Estado, pero basándonos en nuestras propias fuerzas. Aquí, por ejemplo, se tiene, en base a la última encuesta de Ipsos, un cuadro respecto a cómo cuando se inicia la pandemia y asumimos los peruanos una promesa de transitar juntos esta etapa, el 15 de marzo, todos los poderes van arriba. El presidente llega a tener 83%, ¿no? Su gobierno 68%, inéditamente el Congreso 47%, el Poder Judicial 38%. Y luego de los casos, cuando los casos empiezan a incrementarse el número de muertos, salvo el Congreso, que produce este giro, ¿no? Y resiste la opinión del Ejecutivo e insiste en el proyecto o en la ley del 25% y por eso sube un poco más. No obstante, después de mayo todos los poderes caen. Y después de los 150.000 casos se confirma esto, y después de los 200.000 igual, y llegamos al mes de julio, donde todos los poderes están a la baja. El presidente sigue teniendo una altísima aprobación, pero tengo la sensación que en el caso de él y de otros funcionarios públicos o poderes podríamos estar frente a una aprobación también escindida, de gente que reconoce el valor de lo que se ha hecho, pero que cuando se habla de lo que se está haciendo del futuro dice que no se está haciendo bien o que se hace esto de modo regular, probablemente porque siente que hay un conjunto de cosas que el mismo poder no puede hacer a pesar de todos sus esfuerzos. Los 3 momentos de estos microciclos antes de la llegada de este ciclo grande demuestran una racionalidad de la opinión pública por encima incluso de la racionalidad de la gente. Yo creo que la diferencia es que la gente mira la crisis desde adentro. Probablemente algunos líderes políticos, no lo he leído en las últimas horas, miran la crisis desde afuera, ¿no? Y es muy importante mirar lo que nos está pasando dependiendo del lugar donde uno se ubica. Otro cambio sustantivo es el establecimiento de la economía como un nuevo eje público, y creo que esto es fundamental. Nosotros hemos tenido un eje público 2016-2020 hasta inicios, donde lo fundamental era la reforma política y la lucha contra la corrupción. Este eje ha cambiado radicalmente. Y además porque la crisis es más severa de lo que lo estimado inicialmente. Y yo creo que su volumen es determinante para el juego político ahora, pero sobre todo de cara al 2021. Lamentablemente, una parte del liderazgo del país no procesa el cambio del eje público y plantea una discusión donde no necesariamente siempre es lo más importante lo que está pasando hoy día. Y a veces, por ejemplo, en el Congreso se toman decisiones pensando en el beneficio de los partidos que van a participar en el proceso electoral. En este mismo punto es importante señalar que para una parte importante y mayoritaria del país, la reactivación no repondrá el orden de cosas en materia económica a las condiciones que encontró la pandemia. Y probablemente hay sectores, sobre todo el liderazgo empresarial, que creen que esto no es así o pugnan para que esto no sea así. El último reporte de inflación del Banco Central de Reserva, el de junio, señala que la caída este año será de 12,5%, una tasa que no ha sido observada en los últimos 100 años,
que el crecimiento del otro año de rebote será 11,5 y que recién recuperaremos el nivel previo a la crisis en el primer trimestre del año 2022. Esto es lo que muestra el informe, el reporte de inflación. Puede mirarse en el primero de estos cuadros la comparación con lo que sucedió el año 1930. Esto es más fuerte que las caídas del año 82 y que las caídas del año 1990. Y el modelo que tenemos de reactivación es un modelo que no es de una V seca, no es de una U, ¿no? Y es de una V, una V muy abierta en el lado derecho y muy abierta, pero hasta el final, ¿no? Esa VV abierta nos indica una crisis larga y no de una reactivación corta como algún sector del país lo señala. Un tercer cambio que creo que se ha producido es que aparece, entre comillas, una nueva pobreza. Pero esto no implica que una inclusión definitiva, inmediata, de este elemento de la Gran Depresión en la agenda pública. Macrocónsul dice que a fin de año tendremos pobreza de 28% y por lo menos 8 puntos porcentuales más. Eso, si es así, equivaldría a un aumento de pobres de 6,4 millones a casi 9. Otros datos hablan de 10 millones de pobres. Hay informaciones específicas, puntuales, respecto a que, por ejemplo, en este momento 3,5 millones de personas sufren inseguridad alimentaria, que es un estudio reciente del Programa Mundial de Alimentos. Pero también es cierto que la reactivación se hará en las condiciones planteadas por el MEF. Ese esquema que, como dice el Banco Central de Reserva, debería tener incentivo a la demanda, más gestión social, más agenda social, porque esto garantizaría lo que el Banco Central de Reserva señala como una necesidad de esta reactivación, ¿no? Es decir, condiciones que en estabilidad, pacto, reforma, permitan alcanzar ese nivel planteado. Ahora, es cierto que el traslado del crecimiento del PBI al bienestar en el Perú no es inmediato. La distribución dirigida de este crecimiento en el ciclo anterior a través de intervenciones en el Estado demoró. Y esos retrasos son visibles, por ejemplo, en este cuadro. ¿Cuándo creamos el programa Juntos? El año 2005, cuando ya teníamos 3 o 4 años de crecimiento. La creación del Ministerio del Ambiente, del Ministerio de Cultura, fue años posterior. La creación del MIDIS fue recién el año 2011, 2012, Caliguarme el 2012. La universalización de la salud fue el año 2019. Lo que quiero decir es que el traslado de este rebrote del crecimiento que el BCR piensa que es del 11,5, probablemente no implique inmediatamente, si es que no hay giros, una transformación de la política social, la mejora del capital social del país inmediatamente. Y finalmente, otro cambio es que asistimos también a los límites del Estado y a la política como organización de la toma de decisiones. La idea que teníamos inicialmente en las primeras semanas, sobre todo en marzo, es que todo cambiará. Y la verdad que eso es muy relativo, es muy debatible hoy día, porque no todo ha cambiado y no todo ha cambiado en el sentido que pensábamos y que queríamos. Es cierto, hemos llegado a este punto por el Estado, ¿no? Un sistema que probablemente sea más fuerte de lo que queremos, de lo que creemos, de lo que pensamos. Y tengo la sensación que en estas condiciones el Estado podrá aportar mucho si no se producen giros o pactos. Hay 2 límites que creo que presenta el Estado, o 2 planos por lo menos. Hay un límite operativo y otro estratégico. En el límite operativo yo creo que habría que diferenciar sectores que están rindiendo más, sectores que están rindiendo menos, territorios donde se administra la depresión de mejor modo, se encara de mejor modo que otro, pero en general yo creo que tenemos una relativa reapertura del Estado. Mi impresión es de que el Estado debe estar hoy día operando al 40%. Probablemente el Estado se ha reabierto en una menor intensidad que la misma economía, y eso es un desafío coyuntural, es un desafío operativo de estos meses.
Y en el sentido estratégico, creo que procesamos dificultades para un nuevo pacto, un nuevo contrato social, como señalaba la representante del PNUD. En ese sentido, creo que es muy positivo el anuncio del 28 de julio. Probablemente haya algo de escepticismo porque los diálogos anteriores en los últimos meses o los últimos años incluso no fueron, no se concretaron en acuerdos explícitos, probablemente porque eran instrumentales, pero lo que hoy hemos escuchado del presidente positivamente es una relación entre diálogo y pacto, ¿no? Como un todo único, y eso por lo menos a mí me parece sugerente. De mirada, entrando a los escenarios, para terminar, yo creo que tenemos dos preguntas. La primera es, ¿cuál será la velocidad de la reactivación? Que no solo depende de los estimados, depende cómo se comporte la inversión privada, la inversión pública, los actores, los conflictos, las políticas sociales, la generación de empleo, la actitud de los capitales, etc. Y segundo, si el 2001 serán elegidos poderes cohesionados. Y no solo me refiero al Ejecutivo, me refiero también al Congreso. Yo creo que son dos preguntas que marcan, y de ese punto de vista, no creo que, por lo menos, me parece que podríamos tener 4 escenarios. Un escenario ideal, con una reactivación en marcha a inicios de este año, es decir, visible, con logros, más o menos en los estimados que hace el MEF y el BCR respecto a cómo rebota la generación de empleo hacia arriba, ¿no? Los ingresos, la mejora de sectores que han sufrido mucho en estos meses, especialmente consumo, sector servicios, industria, etc. Pero esto debería ir acompañado con el control de la pandemia. Se supone que caminamos a un escenario donde, ya sea por las medidas de salud, por la probable vacuna, o porque finalmente tenemos conciencia de lo que estamos haciendo en nuestra vida cotidiana, la pandemia será controlada. Y al mismo tiempo una amplia cooperación. Y cuando hablo de amplia cooperación, entiendo una relación amigable, ¿no? Con equilibrio entre el Ejecutivo y el Legislativo. Eso no significa prohibir o vetar el hecho que haya una oposición, pero cooperación en el sentido que miremos los objetivos con cierta generosidad. Es decir, un gobierno fuerte que sea capaz de organizar una mayoría en el Congreso. El segundo es el escenario de una reactivación en marcha, pero con el control, con la pandemia bajo control, pero una baja cooperación, con mayor hitos de tensión que de cooperación. Un otro escenario, el 4, es una reactivación ya relativa, con control de la pandemia y baja cooperación. Y el tercer escenario, el inelegible, el que yo diría que sería terrible país, es el escenario 3, donde incluso la reactivación sería mínima, aunque tengamos el control de la pandemia, y ya no tendríamos ausencia y cooperación. Con realismo, yo creo que no caminamos al escenario 1. Sería ideal, pero hay que también ser realistas y hay que tener cierta coherencia en lo que se dice. No creo que hayan condiciones para un escenario 1. Es cierto, podríamos equivocarnos en esta crisis, en esta gran depresión. Los economistas han acertado más con los politólogos, probablemente porque han tenido mayor ejercicio y mayor data construida, ¿no? Pero tengo la impresión de que ese no es el escenario. Yo creo que nos movemos entre el 2 y 4. Sería ideal que estemos, ¿no?, como segunda derivada en el escenario 2, que haya una reactivación visible en marcha, que tengamos la pandemia bajo control, y aunque hayan hitos de confrontación, tengamos más cooperación. Aún así, el escenario 4 de una reactivación relativa, con baja cooperación, podría ser incluso hasta aceptable. Probablemente en ese escenario la reactivación demoraría y no sería posible producir un conjunto de innovaciones que son necesarias para que la reactivación funcione. Bueno, estos son los escenarios que se plantean. Obviamente podríamos tener escenarios que estén entre el primero y el segundo, entre el segundo y el cuarto, porque estos son en realidad parámetros, podríamos movernos entre uno y otro. En fin, esto era lo que yo quería compartir con ustedes esta mañana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan. Estoy seguro que tenemos muchísimo para comentar. Antes de pasar a nuestro primer panelista, disculparnos que hemos tenido dificultades técnicas en el Facebook Live, pero ya estamos otra vez activos, así que
se conectan las personas que no estén acá en el Zoom. Y lo otro que quería decirles es que hay una sección de preguntas y respuestas, así que por favor, las personas que quisieran hacer preguntas, lo hagan a través de ese medio y no en el chat, ¿no? Esas son las dos secciones que tiene el Zoom. Vemos que se está conectando varias personas, algunos otros congresistas y periodistas, y me parece súper interesante y muy edificante que podamos ir con líderes de opinión este espacio de reflexión. Bueno, presenté a nuestro siguiente distinguido panelista, el doctor Max Hernández. Él es psicoanalista, doctor en medicina por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con diplomado en psicología médica por el Real Colegio Médico de Londres, docente en estudios teóricos en psicoanálisis, es miembro de distintas instituciones como Transparencia, el Instituto de Estudios Peruanos, la Asociación Psicoanalítica Peruana y la Asociación Psicoanalítica Británica, fundador y presidente de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, estudioso de la realidad social peruana y actual secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional. Adelante, Max. Bueno, muchas gracias por esta invitación y agradecerle a Juan porque en estos momentos el recurso a esa metodología con la cual nos ha presentado la situación de la pandemia y de la crisis económica siempre es extraordinariamente valiosa y útil para una mejor lectura de lo que está pasando. Yo quería señalar que siempre quedé impactado desde que lo conocí por la lectura de Brodel cuando distinguía entre una larga duración, la duración de una coyuntura, que era una duración relativamente larga, y la duración del acontecimiento. Pero la noción de acontecimiento de Brodel, que sería un poco la espuma cotidiana, poco menos, es distinta de la noción de acontecimiento de Badiou, que plantea que un acontecimiento es un evento que marca definitivamente. Entonces tenemos que esta espuma de estos últimos meses no es un mero acontecimiento en el sentido de Brodel, sino es un acontecimiento en el sentido que Badiou le da al término. Es algo que marca un antes y un después. Y quiero empezar subrayando que voy a utilizar esta noción de acontecimiento y no la noción brodeliana de acontecimiento. El acontecimiento sería el tiempo rápido del segundero, la coyuntura sería el tiempo más bien lento del minutero y la larga duración sería el tiempo más lento del horario en esos relojes que usábamos cuando yo era joven. Entonces sí quiero decir una cosa, que estos microciclos que son tan interesantes de explorar, que ha planteado Juan, lo que revelan fue la gradual toma de conciencia de lo que significó la pandemia. Tengo acá copiados los microciclos. En un primer momento la agenda política se centró en la pandemia. En un segundo momento, la pandemia y el ingreso. En un tercer momento se tomó conciencia de que además de pandemia, empleo, ingreso, había el tema de la violencia, los desplazados, etcétera, etcétera, pero culminamos con una agenda en disputa. Agenda en disputa entre qué era más importante, si el control de la pandemia o la reactivación económica. Claro, yo hice el ejercicio interesante de comparar estos microciclos con el cuadro de aprobación de los poderes del Estado, y es bien interesante cómo
a mayor toma de conciencia de la gravedad del acontecimiento, por supuesto, mayor caída de la aprobación. Es decir, la aprobación estuvo cuando se creyó que la pandemia era el problema y su control la solución. Y cuando fuimos viendo cómo se desplegaba todo esto, nos fuimos dando cuenta de la inmensa dificultad que esta combinación de pandemia como asunto de salud pública y crisis económica como asunto no solamente de economía, sino de empleo, de seguridad ciudadana y de crisis humanitaria en ciernes, creo que es un punto muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Juan propone una suerte de triángulo en cada uno de sus vértices coloca un tema: el control de la pandemia, la reactivación económica y la cooperación política institucional. Eso es lo que marca la posibilidad de ubicarnos en determinados cuadrantes. Voy a empezar hablando del tema del control de la pandemia. Yo soy médico, si bien me he orientado particularmente hacia el psicoanálisis, y me mantengo en contacto con viejos amigos médicos de diversas promociones y de diversas líneas políticas. En la Facultad de Medicina creamos el Partido de la Amistad, donde había gente de todos los colores políticos y conversábamos mucho entre todos nosotros y teníamos una suerte de búsqueda, si no de consensos, de preservar la amistad desde las perspectivas distintas. Y aprendimos, y me lo recordaban mis amigos, que las epidemias y pandemias son asuntos de salud pública más que de salud hospitalaria. Y creo que uno de los problemas serios fue que en un primer momento se pensó que era un asunto de salud hospitalaria. Y el tema era más camas UCI, el tema era más atención a los enfermos más graves. Y lamentablemente confundimos la salud pública con la salud hospitalaria. Y como dicen los expertos, hay una salud pública, una salud comunitaria, una salud familiar y una salud hospitalaria. Desde el tema de la salud hospitalaria, la medicina, por supuesto que el nivel primero de atención, la atención primaria es esencial, pero desde la perspectiva de la salud pública lo que importa es la atención primaria a la salud en su conjunto, es decir, todos los determinantes de una respuesta saludable a la enfermedad. Entonces creo que este es un tema muy importante y hay quienes plantean que tal vez sería importante en este momento implantar una estrategia de línea cero tardía, porque cuando se han sincerado las cifras, nos damos cuenta de que tenemos pandemia para cierto largo rato, incluso cuando venga la vacuna. Este es un primer punto con respecto al tema de salud pública. Con respecto a la reactivación económica, ¿cuál va a ser la velocidad de esta reactivación cuando tenemos un Estado que en sus niveles operativos ahora mismo está funcionando, nos revela Juan, a un 40%, donde vemos que el tema de las tablets lo que muestra es una burocracia terriblemente sensitiva a la crítica, que tiene que andar con pies de plomo y que no siempre tiene los recursos para evaluar adecuadamente las cosas. Yo no sé cuán rápida, cuán veloz sea la reactivación económica, pero me temo que va a ser más lenta de lo que nos imaginamos. ¿Y cómo vamos a entender la cooperación política internacional institucional si no va a haber la reforma política como parece ser, o no en la dimensión en que se creyó
que podía hacerse. Obviamente, como ha señalado Juan, hay cosas importantes. Se ha ganado conciencia de derechos y se han incluido derechos en la reflexión del gobierno. Me parece eso absolutamente importante. Me parece absolutamente importante, pero creo que sería también importante darnos cuenta de la magnitud de la tarea que tenemos por delante. Y yo, como Juan, le doy, por supuesto, la bienvenida a esta idea de un pacto con diálogo. El tema, creo yo, es que ese pacto no debe surgir de la Presidencia de la República. Ese pacto está en la cancha de la sociedad en su conjunto. Y cuando digo la sociedad en su conjunto, me refiero a la sociedad civil y a la sociedad política. Y me refiero a que esta es una tarea absolutamente de todos. Entonces, si nosotros queremos que este nuevo pacto social, esta nueva manera de entender la vida entre nosotros, tenga resultados, lo que tenemos que hacer es una gran propuesta de una democracia participativa, pero no una democracia participativa, participen conmigo, sino participemos todos en la creación de esa nueva visión de futuro. Y en esto creo que los medios tienen un papel absolutamente importante. El otro asunto, y es lo último que quería decir, la palabra ideología se ha usado como una manera de denostar cualquier visión que no concuerde con mi sentido común. Es decir, yo tengo una visión objetiva de la realidad y todos los demás tienen una visión ideológicamente deformada. La verdadera noción de ideología es que todos nosotros tenemos una ideología porque no podemos captar toda la información ni tener una visión de todo lo que pasa. Ubicamos aquello que podemos ver desde nuestra perspectiva personal. Como decía hace un rato Juan, una cosa es mirar la pandemia desde fuera y otra cosa es mirarla desde dentro y cómo esta pandemia nos afecta a cada uno de nosotros. Nos hace vivir incertidumbre y la incertidumbre crea una suerte de estilo paranoide de percepción. Buscamos a los buenos y a los malos. Y por supuesto que queremos que los buenos sean los nuestros y los malos los otros. Crea un ánimo depresivo y ya desde mi deformación profesional tendría que decir que en un ánimo depresivo la noción de futuro se anula, porque lo único que uno puede ver como futuro, si es que puede, es una repetición de lo peor del pasado. Eso pasa cuando uno está deprimido. Necesitamos salir de esa depresión. ¿Cómo construir confianza? ¿Cómo construir confianza en estos momentos? Y no es con discursos altisonantes, no es con personajes mesiánicos, es comunicando una muy sobria y austera manera de mirar esto. ¿Cómo podemos juntarnos en alguna medida? ¿Cómo podemos en estos momentos deponer los enfrentamientos que se agudizan, por supuesto, por la pandemia y se agudizan por el proceso electoral en ciernes? Yo creo que si los políticos creen que van a poder gobernar una jauja, para hablar como hablaba Pizarro y los conquistadores, un país lleno de oro, o creer que es un país como en la Biblia de leche y miel, no. Van a tener que administrar una cosa muy difícil y se van a tener que dar cuenta que esa va a ser una tarea de todos. Y tenemos que pensar de repente que una gran tarea es cómo ayudar a quienes quieren participar de las lides políticas, que presenten verdaderas, buenas listas de Congreso
porque el Congreso va a ser esencial en el nuevo gobierno, si es que queremos que sea un gobierno democrático y no un gobierno autoritario de salvadores que sabemos cómo terminan. Creo que esto es también parte de esta reflexión colectiva, que se piense que necesitamos un Congreso de la República consciente de su responsabilidad y de sus grandes tareas. Esto, Juan, ha sido suscitado por tu presentación, por tu terca apuesta por el sí, como decía don Jorge Basadre, tu creencia en esta república nuestra, maltrecha, que avanza a veces a trancazos, pero en la cual creemos y tenemos que salir adelante como homenaje a todos aquellos que nos lograron dar la independencia. Eso sería lo que puedo comentar. Y no voy a terminar diciendo como Vallejo, perdonen la tristeza, porque no es tristeza, es un realismo y una suerte de confianza en la capacidad de resistencia de nuestro pueblo. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Hernández. Y bueno, es una pastilla para el optimismo, porque realmente es verdad que a veces nos sentimos un poco, ¿no?, afectados por lo que está pasando, y que el contexto no es el más propicio. Ya Juan nos dio algún panorama de comparación de épocas que hasta ahora se me ha quedado dando vueltas en la cabeza. Bueno, voy a dar paso a nuestra siguiente panelista, a Carmen McEvoy, historiadora e investigadora, magíster en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster y doctora en Historia de América Latina por la Universidad de California, San Diego. Ha recibido numerosos reconocimientos y becas de investigación, como el Premio Nacional Jorge Basadre a la mejor tesis de maestría en Historia peruana, la prestigiosa beca Guggenheim, la Medalla de Oro de la Municipalidad de Lima, fue embajadora del Perú en la República de Irlanda, y sus temas de investigación abarcan el estudio del siglo XIX en el Perú. Es columnista en el Diario del Comercio y actualmente es presidenta del Consejo Consultivo para la Agenda del Bicentenario. Carmen, adelante. Muchísimas gracias, Denise. Realmente para mí es también una alegría, un orgullo, un privilegio estar con estos peruanos, ¿no?, tratando de salir de este laberinto, digamos, que tiene tantas aristas, ¿no?, y que nos confronta con todos los errores que hemos venido cometiendo a lo largo de estos 200 años de vida republicana. Entonces, el primer punto para mí es esta idea de la república en vilo, ¿no? Es una república que en este momento está siendo acosada en múltiples frentes. Yo le he llamado la república agrietada, ¿no?, que es una república al fin, existe, pero digamos tiene una serie de limitaciones que ahora aparecen ya de manera que es inocultable, digamos, los problemas estructurales que ella tiene. Ahora, lo interesante es que nuestros 200 años, y el Perú siempre, a pesar de que no tenemos memoria o apelamos, digamos, al olvido por la historia tan difícil que nos ha tocado vivir, el Perú siempre nos habla. Yo siempre digo que el Perú habla a través de sus símbolos, o tenemos estos momentos, digamos, de coincidencia que no han ocurrido, por ejemplo, no ocurre en otros países de Latinoamérica, que este cambio de era, que definitivamente este es un cambio de era. No sabemos cómo se va a llamar la nueva era, pero estamos en el umbral, digamos, de una nueva era, que la pandemia, cuando se recuerde esto en 50, 100 años, dirán, el mundo vivió esta pandemia, coincide con nuestra independencia, ¿no? Entonces, son dos niveles, digamos, que están conversando uno con otro. O sea, el mundo tiene que plantearse una nueva manera de ver la economía, una nueva manera de tratar el medio ambiente, o sea, miles de preguntas, y nosotros nos estamos también haciendo a nivel local, o sea que digamos el Perú funciona a nivel local, a nivel nacional, pero a nivel, como siempre ha sido el Perú, ¿no?, conectado con el mundo, ¿no? Perú al pie del orbe, como decía Vallejo, que ha sido mencionado por nuestro arzobispo. Entonces,
es interesante ese dato, ¿no? Ese dato que hace coincidir y que te hace reflexionar como en dos planos, ¿no? Ese sería, digamos, mi primer punto de análisis. El otro es, de que muy bien como lo dice Max, y como lo prueba Juan, el Perú tiene una acumulación de capital intelectual. O sea, el Perú ha ido, digamos, creando sus campos de conocimiento, sus sociólogos, sus economistas, sus expertos en el agro, o sea, están ahí. Muchas veces los estudios quedan en el aire, ¿no? Por esta falta de continuidad que tenemos como sociedad, que como dice Max, no sabemos conversar uno con otro, a pesar de que hay un punto que nos une, que es el bienestar del Perú, pero siempre han habido, digamos, estas pugnas permanentes que nos han dividido todo el tiempo como peruanos, a pesar de que en nuestro escudo aparece esta idea de la unión, ¿no? Que de la unión es que es como una paradoja, o sea, vivimos en la desunión, pero digamos, los símbolos nos están diciendo trabaja para la unión. Entonces, yo creo que también habría que poner ese elemento que se ha agudizado en las redes, ¿no? El bueno y el malo, entonces la caricaturización del otro, el desfiguramiento, el acuchillamiento, o sea, todo está, digamos, moviéndose en las redes a esa velocidad y en ese sentido. ¿Y cómo lo vamos a desmantelar? Yo creo que la manera de desmantelarlo es este tipo de conversaciones, donde tú no son 2 tweets, te dan 10 minutos. Y en esos 10 minutos, digamos, tú puedes explicar tu punto. Acá no tienes que estar en un tweet ida y vuelta, que no te lleva a nada, porque al final, digamos, no sale nada como conclusión, ¿no? Entonces, eso me gustaría dejarlo establecido como inicio. Ahora, lo que es bien interesante, estoy ahora editando este libro con un par de colegas sobre la Expedición Libertadora, y justo en la mañana estaba trabajando en simultáneo la ponencia, la estaba leyendo, y estaba terminando este capítulo sobre la independencia en el norte chico, en Chancay, ¿no? Y este historiador, Luis Alberto Rosado Luarte, de alguna manera, como estaba leyendo lo de Juan, está clarísimo lo del microciclo. O sea, la independencia es tan pura contingencia que es una sucesión de microciclos. O sea, y el microciclo es la expedición desembarca, el microciclo es las fuerzas realistas toman una zona de la sierra, el microciclo es la epidemia que contagia a San Martín y mata parte de su tropa. Ese es el microciclo. O sea, un Estado que se está derrumbando. O sea, el Estado, digamos, virreinal que ha tenido 300 o tantos años, se está derrumbando, se está cayendo a pedazos. Y se está dando en todo el Perú estos microciclos de los que habla Juan, ¿no? Lo que pasa es que están complicando nuestra independencia, hay tantas fuerzas que están colisionando, digamos, a nivel internacional, local, nacional, que no hemos tenido, digamos, ni la capacidad, ahora ya existe, con trabajos regionales impresionantes, estamos viendo los microciclos, están frente a nosotros. Entonces, yo creo que esta idea del microciclo a mí me ha cautivado como historiadora, porque yo creo que es capturar la contingencia, capturarla, o sea, hacerla visible, racionalizarla y darle un sentido, ¿no? Porque el Perú ha vivido en la espuma histórica. O sea, es tanta la contingencia, es tanta la sucesión. O sea, ¿cuál fue nuestra última contingencia? Lavallato. O sea, estábamos ahí, que si va barata, que si declara, que si no declara, y nunca analizando lo que dice Max, en la larga duración, ¿no? Entonces, digamos, ya ser capaces de identificar y digamos, asimilar, digerir pedazos, es comenzarle a darle un sentido histórico a lo que nos está pasando, ¿no? Que si no se le da, se pierde, como se han perdido tantos microciclos y tantos momentos importantes en la historia del Perú, empezando, digamos, por la independencia. Entonces, incorporar, ¿no? Como historiadora, a mí me parece que es fundamental comenzar a racionalizar, comenzar a explicarnos. Y de esta explicación, digamos, de lo pequeño, de los pocos meses, ¿no? Estaba pensando en San Martín, este año se cumple el bicentenario del desembarco. Este año, digamos, ocurren 20, 50, 100 acontecimientos en simultáneo. Lima está sitiada, o sea, ha habido un bloqueo del puerto del Callao, no hay comida, hay peste. Digamos, esta palabra que Max menciona, la incertidumbre,
vivir en la incertidumbre, que te crea, como muy bien dice Max, y nos ha creado a lo largo de estos últimos 20 años, el mundo del bueno y del malo, ¿no? Siempre alguien al que tienes que, digamos, acusar de tu desgracia, ¿no? La incertidumbre no es buena compañera, digamos, para la sabiduría y para darle sentido a las cosas. Entonces, yo creo que ese núcleo metodológico, esta manera de aproximarse, no sé si está ocurriendo en otros lugares de Latinoamérica. Yo lo que siento que el Perú tiene muchísimo aparato intelectual instalado, que se pierde porque, digamos, la guerra política hace que se olvide lo que se ha ido acumulando en cuanto a crear una manera de ver el Perú, de pensar el Perú, de analizarlo, que es un país complicado, es diverso, son 3 países en uno, miles de, digamos, de voluntades, o millones de voluntades, que digamos, hay que juntar, ¿no? Y hay que tratar de convencer, o hay que tratar de conversar todos estas voluntades múltiples, ¿no? Entonces, es eso por un lado, ¿no? Digamos, el gran desafío conceptual, el gran desafío metodológico en vísperas de la independencia. Ahí está ocurriendo. Y paralelamente, la historiografía peruana está en uno de sus mejores niveles, y uno lo ve en estos Zooms que se están dando, historiadores de Huánuco, historiadores de Piura, historiadores de Trujillo, de Chiclayo, que tratan de ver cómo Chiclayo participaron en la independencia. Entonces hay una necesidad de ser parte de, también, que se está dando a nivel de la historiografía, una historiografía, digamos, provinciana que ha avanzado, ¿no? Y esto lo dijo un historiador español que vino a una de nuestras cátedras bicentenario, que dijo que el nivel que tiene la historiografía peruana realmente lo impresiona. Y lo que falta, y es un poco probablemente lo que Max habla del pacto o del acuerdo, es cómo este telar gigantesco, estas piezas diferentes del telar, con diferentes colores, con diferentes texturas, las ponemos juntas. Y podemos decir, yo, Chalaca, tengo ahí un pescador que llevaba la correspondencia. Entonces, eso me da a mí una participación simbólica, digamos, en la independencia. Yo de Chorrillos, yo de Piura, yo de Chachapoyas, estamos en el coloquio para ver lo de la expedición, y todos hay estas múltiples voces. Entonces, es fantástico lo que está ocurriendo, digamos, a nivel de construcción de un discurso historiográfico que incluya a todos en la República, este sueño republicano que era un sueño de justicia, de igualdad, de bien común. O sea, estas palabras que ahora aparecen, como siempre aparecen en momentos, digamos, de peligro, unos como que le vienen todos tus recuerdos para poder enfrentar, bueno, el bien común, ¿no? El bien común y la idea de que a veces los intereses personales tienen que ser, digamos, dejados en un plano secundario cuando estás en una gran construcción de un proyecto que al final nos va a favorecer a todos. Entonces, ¿cómo convencer que del interés, digamos, común también va a resultar un interés que sea, digamos, personal, ¿no? Esa especie de contradicción que lo discuten en el primer Congreso Constituyente. O sea, el arzobispo mencionó a Luna Pizarro, ¿no? Cuando decía que, digamos, ¿cuál es el gran desafío de la República? Anteponer el interés personal al interés de todo el Perú, al interés general, ¿no? Y ahí está el nudo. El otro nudo era la empleomanía. O sea, ¿cómo vamos a darle trabajo, digamos, en esta nueva república a tanta gente cuando no tenemos la infraestructura? Entonces, digamos, yo como historiadora, y como muy bien lo dijo María del Carmen, es el desafío y la posibilidad. Es el gran desafío metodológico, intelectual, analítico, y la posibilidad que se nos abre de, y acá paso a mi segundo punto, que es un punto que a mí, que digamos, permanentemente lo menciono, la construcción de un Estado que realmente sirva las necesidades de la ciudadanía. Y ese es el otro nudo que tenemos. O sea, ¿qué ha pasado con este Estado? Este Estado, como mencioné en un artículo, que va en cámara lenta, mientras que el virus va a 1000 kilómetros por hora.
y no puede, aparte, a pesar de que tiene los recursos, a pesar de que tiene buenas burocracias, no puede con los grandes desafíos. Entonces, ¿cómo hacemos de este Estado un Estado moderno? ¿No? Yo creo que está el lado de la ciudadanía, y esto, en este sentido, el libro, la colección de ensayos de Tito Flores, el tiempo de plagas, ¿no? Él planteaba, digamos, la participación de la ciudadanía, y yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, lo que dice Max, que tiene que ser, digamos, algo de amplia base, pero si tú no intervienes en este Estado, si, digamos, una ciudadanía ilustrada, una ciudadanía comprometida, una ciudadanía que quiera el Perú, no penetra este Estado y lo transforma y digamos, hace grandes cambios, como ser la reforma política que se ha quedado ahí, o la reforma, digamos, del sistema previsional. O sea, si estas reformas no se toman en serio y no se hacen, digamos, de nada sirve, porque la máquina es la que no nos lleva. O sea, uno puede ser un corredor de autos extraordinario, pero si te dan un carro que tiene las llantas malas, no tiene gasolina de alto octanaje, o sea, no vas a llegar a ningún lugar. Entonces yo creo que el tema del Estado peruano, el Estado republicano, o sea, cómo construir un Estado republicano que realmente sirva a su ciudadanía. Y que no terminemos en esta imagen, porque el Perú también es un país lleno de imágenes, de esta ciudadana de Arequipa correteando al Estado, correteándolo, y pidiéndole que por favor la ayude, porque su esposo no tiene una cama dentro de ese hospital donde finalmente el señor, digamos, falleció, ¿no? Entonces, digamos, ese divorcio entre el Estado y sus ciudadanos es algo que tenemos que ver cómo lo vamos a resolver. O sea, y eso viene de un trabajo técnico. O sea, esto acá viene, digamos, de cómo hacer un Estado eficiente, un Estado que funcione, un Estado que distribuya los recursos, un Estado que no reparte un bono para que al final las personas terminen infectándose. O sea, y acá viene mi tercer punto, que yo creo que es un punto que asusta mucho a las personas, digamos, que creen en el libre mercado, y yo creo que es algo también que, digamos, la empresa privada es algo que hay que respetar, que es el tema de la planificación. O sea, no hay planificación, se desmantelaron, digamos, todos los entes planificadores, que son los que te dicen, primero el mercado, primero vas a limpiar esto. O sea, hay un protocolo. Cuando hay planificación, tú sacas tu folder y más o menos vas siguiendo un protocolo en el que te va llevando, digamos, por A, B, C, D. O sea, a nosotros nos dieron los martillazos en la cabeza, nosotros esperando, pero no había un plan. O sea, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el plan para 20, para 30, para 50, para 100? ¿Cómo nos vemos en 100 años, cuando el hombre ya haya llegado, no sé, a Marte? O sea, ¿qué va a hacer el Perú en esa situación? ¿Tiene su sistema también para estar dentro? O sea, algo que estas mentes, y yo creo que acá viene un punto que a mí siempre me ha parecido fundamental. O sea, ¿por qué tenemos estas mentes brillantes que están fuera del Estado, viendo que se viene el carro por el abismo y no están dentro manejando el carro? O sea, ¿por qué no están de copilotos diciéndole, oye, por ahí no, dobla a la derecha? O sea, brillantes en el diagnóstico, brillantes en decirnos dónde vamos, pero no en situ, en el campo de batalla, ayudando, digamos, a este Estado, ¿no? Y hay todo este tema de que entrar al Estado es mal visto, que el Estado es un Estado corrupto, y todas estas justificaciones que hacen que las generaciones jóvenes realmente no entren, y si entran, se encuentran con las inercias y con las mafias, o se van, o se convierten en parte de la inercia, ¿no? Entonces, yo creo que también hay que comenzar a pensar en términos de servicio público, en términos de compromiso con el Perú, en términos, digamos, de una mística que pase por la gestión pública, ¿no? Y que es algo que todavía, pues, digamos, el alcalde, el presidente regional de Iquitos se enfermó del estómago cuando empezó la pandemia y se fue a su casa.
El presidente regional de Arequipa no repartió las 40 toneladas de material sanitario y encima se molesta y dice que él va... ¿Qué pasa con este insumo intelectual que no puede llegar a Iquitos, que no puede llegar a Arequipa y tratar de ir formando equipos? Que es otra de las cosas que en ese sentido coincido con Max. O sea, tú puedes estar en desacuerdo, pero los equipos de trabajo te nutren de ideas. O sea, entras a trabajar en equipo y de repente al final la otra persona que está en tu equipo te logró convencer a ti de que probablemente tienes que cambiar. O sea, no sabemos trabajar en equipo. Y por eso que vienen estas soluciones tipo autoritarias, caudillistas, el martillo, toque de queda, ¿me entiendes? O sea, si los equipos comenzaran a funcionar, si se activaran los equipos, en medio de la crisis comenzarían las ideas a fluir. Y otra de las cosas que en ese sentido, cuando Juan analiza lo del Estado, es un Estado que no tiene flexibilidad. Es un Estado, digamos, de que toma una decisión y no retrocede. Y cuando retrocede ya es tarde, ¿no? Entonces, este tema de persistir en el error, que yo creo que es un poco parte de la lógica de este Estado vetusto, ¿no? De este Estado viejo, ¿no? De este Estado que hace agua por todos lados, se mantiene con esa terquedad de no cambiar y de llevarnos lentamente, y por eso que, como dice, en un momento ya las personas se comienzan a dar cuenta de los errores y ya no lo acompañan, al Estado. Entonces, ¿cómo estoy de tiempo, Denise? Ya en realidad hemos cumplido con el tiempo. Ya, entonces Claro. simplemente terminaría volviendo al punto que menciona Max, que me parece que es el más importante, que es el punto del pacto, que es el punto de cómo podemos conversar, cómo podemos deponer los enfrentamientos, o sea, cómo podemos, digamos, poner al Perú, digamos, primero como el, digamos, el motivo de nuestros afectos, el motivo de nuestras alegrías, o sea, ponerlo a él y ver qué cosa le conviene más, y romper un poco, y lo que decía, y una palabra con la que quiero terminar, hay que ser realistas. O sea, yo creo que llegó el momento del realismo. O sea, ya hemos vivido en el mundo de Macondo, en el mundo de los buenos y los malos, o sea, realistas y pragmáticos, en el buen sentido de la palabra, porque solamente ese realismo yo creo que nos va a sacar de esta crisis y probablemente, como diría Camus, la próxima peste nos puede agarrar en mejor estado, ¿no? Y hasta ahí ya, si me he pasado de mi tiempo, discúlpenme. No, muchas gracias. Realmente fascinante tanto la exposición de panelistas, esta interpretación de los escenarios planteados por Juan desde distintas perspectivas, desde la historia, ¿no? En esa reflexión profunda que hizo y el planteamiento de este nuevo pacto social, ¿no? Es decir, hablar de la gobernanza en el sentido más amplio, pensando en el país y pensando en nuestros ciudadanos, ¿no? Y bueno, el Estado, ya no entraré a hablar de eso que conocemos bien, porque voy a dar paso a las preguntas, ¿no? Hay varias preguntas para los panelistas y para nuestro expositor, así que voy a hacer algunas de ellas, ¿no? Hemos escogido algunas preguntas. Primero, para nuestro expositor, para Juan de la Puente. En cuanto a los nuevos derechos que identifica en su análisis, ¿las medidas de control adoptadas por el gobierno no generarían un marco de excesiva restricción para el ejercicio de estos derechos? Esa es una pregunta. Y la segunda tiene que ver con el mensaje del presidente Vizcarra, y de qué manera el mensaje del presidente da luces sobre hacia dónde vamos en relación a los escenarios planteados. Luego, no sé, preguntas, creo que voy a primero hacer las preguntas y le doy paso a Juan, después las preguntas para Carmen y después las preguntas para Max, si les parece, hacemos así. Porque hay algunas preguntas que son un poco más generales, ¿no? Y así como se ha hablado de esta gobernanza en el sentido amplio, también hay varias preguntas que apuntan a la gobernanza en el sentido de las políticas públicas, del quehacer del Estado, ¿no? Entonces,
por ejemplo, hay preguntas abiertas para los tres. ¿Cómo logramos que sean viables una serie de políticas públicas distintas, viables políticamente, probablemente, que permitan recuperarnos y reconstruir mejor, con sostenibilidad ambiental, inclusión, protección social universal? Y otra pregunta que me parece súper relevante, sobre todo quizá Max pueda darnos ahí unas luces, es cuál sería el espacio para discutir y acordar renovadas políticas de desarrollo en temas como protección social, ambiente, salud, entre otras. Entonces le doy el paso a Juan y después puedo hacer unas preguntitas para Carmen y Max, ¿no? Juan. Bien, gracias. Complacido también por los comentarios de Max y de Carmen. Y yo sí le doy mucha importancia al asunto de la creación de derechos, o perdón, consagración y reconocimiento de derechos en el lenguaje correcto y en las obligaciones que el Estado asume para sí mismo. Decía ya Hobsbawm que en todo proceso crítico, cuando analiza la Revolución Francesa, la crisis no solo significa crisis, significa también el surgimiento de nuevos derechos y nuevas demandas. Si no, no tendría sentido un proceso crítico de esta naturaleza. Y ahí me complace que en esta etapa se han reconocido muchísimos derechos. Por ejemplo, solo por señalar dos. El reconocer que existe un derecho para una persona denominada en riesgo, por enfermedades preexistentes, por razones de edad, etcétera, y que esa condición que el Estado reconoce a una persona que ahora es de riesgo, le permite franquear, ¿no?, nuevos derechos. El no ir al trabajo, trabajar en remoto, no ser despedido, tener un periodo largo en que tiene que ser acompañado, si es que es una persona que además, mejor dicho, ha asistido por su empleo. E incluso el concepto de persona de riesgo ahora avanza hasta el hecho en que una persona que no es de riesgo tiene que tener facilidades para cuidar a una persona que está en riesgo. Decía Turain al inicio de esta pandemia que este es el momento de los cuidadores, de aquellos que cuidan, que aquellos que nos cuidan. Decía médicos, soldados, policías, maestros, trabajadores de la limpieza, trabajadores penitenciarios, ¿no? Eso, por ejemplo. Un segundo ejemplo es el asunto de hoy día las denuncias sobre violencia contra la mujer. Se pueden hoy día en el Perú poner denuncias sobre violencia contra la mujer por WhatsApp, por Instagram. Se ha habilitado y se ha flexibilizado notablemente y hay un conjunto de procedimientos para agilizar estas denuncias. El riesgo es que, a tono lo que decía Carmen, que el Estado en esta etapa no se encuentre en condiciones de, además del reconocimiento, concretar esos derechos. Ese sí es un asunto que nos lleva, digamos, a la gestión pública, a las políticas públicas. Sobre el asunto del discurso del presidente, los nuevos escenarios, yo creo que el presidente lo que ha hecho es plantear el inicio de la etapa electoral formalmente, proponiendo que ese proceso electoral sea al mismo tiempo con una cancha rayada. Es decir, la idea de un acuerdo de esta naturaleza que yo denominé desde abril el nuevo acuerdo nacional es además un proceso de hacer campaña electoral consensuando. Lo deseable en una crisis, es cierto, lo que hemos tenido en muchas crisis en la historia y en el Perú es que más bien las tensiones se agravan en un proceso crítico. Pero aquí voy a un asunto de cultura política. Hay gente que cree que el acuerdo es una depreciación de la política. Y yo digo al revés. El acuerdo en una época de esta naturaleza es una forma de apreciar, de enriquecimiento de la política. Nosotros hemos tenido dos procesos de reforma del Estado profundas que no fueron pactadas, la de Velasco y la de Fujimori. Y hemos tenido unos 15 años de bienestar, que es lo que ha acabado ahora el 2020, con cierto consenso, con cierto pacto. Y en ese sentido el Acuerdo Nacional ha jugado un papel fundamental.
Ahora, nosotros tenemos circunstancias muy especiales en el Perú vinculadas a este asunto del escenario que propone el presidente. Lo que hemos tenido en estos años nosotros es inestabilidad, estabilidad con incertidumbre. Es un producto curioso. Hemos tenido una estabilidad, yo diría, relativa con incertidumbre. Es decir, hemos aprendido a vivir en la incertidumbre, por lo menos política. Y lo que hoy podríamos tener es una reactivación sin política, que sería terrible. Ojalá tengamos una reactivación con política. Porque también es cierto que venimos de un periodo donde hemos tenido bienestar sin política o con poco política. ¿Qué me preocupa en términos académicos en lo que está pasando? Es la normalización de esta gran depresión. Por eso es que creo que después de mayo viene un ciclo largo, para efectos peruanos, de junio y julio, con cierta normalización de esta gran depresión. En Europa, en otros países de América Latina, una coyuntura puede durar 5 meses, 6 meses. Aquí duraban 3 semanas y creo que después, últimamente, han durado 1 semana. Pero tenemos un ciclo largo. Para efectos peruanos, junio y julio. Y el contenido de ese ciclo, tengo la impresión, es que es la normalización de esta crisis. Y ahí opera mucho, no sé si Max está de acuerdo conmigo, una especie de memoria íntima de la gente. Es decir, sabe cómo reaccionar, cómo construye su propia certidumbre. Y yo creo que es muy responsable la opinión pública, porque que ha sido además maltratada por muchos analistas. Cuando la opinión pública te dice, valoro positivamente lo que se ha hecho, pero no es suficiente, ¿no? Y sigo pensando que el presidente merece mi respaldo y por eso el presidente Vizcarra tiene una alta aprobación. Lo que nos está diciendo es que la aprobación de un político o de un poder está constituido de muchas cosas, no solo respaldo, es demanda, expectativa, esperanza, incertidumbre, deseos íntimos, deseos de la familia. Por eso es que no hay que ni sobreestimar ni subestimar una aprobación. El presidente lo que ha hecho es señalar un camino, tiene razón Max cuando señala que esto tiene que ser entre todos. Hay escepticismo porque otros diálogos han fracasado, pero porque no han llevado a pacto. Mi idea es que el acuerdo nacional es el espacio ideal para un nuevo acuerdo, que además las políticas terminan ya en el 2021, entonces es momento también de una renovación. Pero no encuentro otro escenario. Los 3 escenarios de diálogo que hoy día tiene el Perú en términos nacionales son: 1, el acuerdo nacional; 2, el Congreso; y 3, el llamado Consejo de Estado. El ideal para una cosa de esta naturaleza es obviamente el acuerdo nacional, donde están los partidos, donde está la sociedad civil, y en ese sentido las declaraciones de Max ayer me parecen que son muy importantes. Muchas gracias, Juan. Voy a pasar rápidamente las preguntas a Max, porque ya nos estamos pasando un poquito del tiempo. Bueno, hay 2 preguntas, creo, que están ambas referidas al nuevo Pacto Perú. La primera es cómo podemos repotenciar la participación ciudadana para asegurar la legitimidad del nuevo Pacto Perú. Y la segunda es si consideras que es posible que el Pacto Perú tenga éxito en el contexto electoral. ¿Qué características debería tener para que no se vea como una interferencia? Adelante. Bueno, si me permites 2 palabras antes, a mí me gusta mucho participar de estos eventos porque aprendo muchas cosas. Y una cosa interesante que he aprendido es ligar esta idea de los microciclos a la sucesión de contingencias que ha planteado Carmen McEvoy. Y, por otro lado, esta forma de recordar lo que planteaba Hobsbawm, que en toda crisis surgen nuevos derechos, porque una crisis pone en evidencia lo que no se había hecho antes de la crisis, y son 2 aprendizajes que para mí valen mucho la pena. Pero también quería subrayar que uno de los temas que tenemos que pensar es esta disyunción lamentable entre lo que Carmen llama un poderoso aparato intelectual, sobre todo en estos años en la historiografía peruana,
con nuestro muy deleznable capital social. Es decir, tenemos un aparato intelectual, pero que parece propio de lo que se llamó en alguna época por Ángel Rama la ciudad letrada. Un capital intelectual perteneciente a los letrados que no se transforma en capital social. Entonces, para tratar de responder a la pregunta, yo sí creo que hay que hacer una serie de consultas que van a ser consultas bilaterales una tras otra, pero esas consultas tienen que ir siendo procesadas nuevamente. Creo que Juan tiene razón cuando dice que esto no es simplemente la continuación del acuerdo nacional entendido solo como las políticas de Estado y el foro, sino el acuerdo tendría que propiciar una suerte de consultas como las que hicieron posible las políticas de Estado del acuerdo nacional. Y para eso cada una de las instituciones tendría que hacer las consultas de las instituciones del acuerdo, tendría que hacer las consultas pertinentes a todos los miembros de su propia institución. Creo que esto sería importante para volcarlo así al foro del Acuerdo Nacional, en el cual además es importante que se incluyan grupos que no están todavía plenamente representados. Que es una tarea muy grande, creo que es una tarea muy grande. Y yo haría una suerte de juego de palabras acá. Se necesita un proyecto que sea todoterreno, pero no un 4x4 solamente. Y cuando digo no un 4x4, no se trata de 4 geniales encerrados en 4 paredes y que propongan soluciones. Tienen que ser soluciones todoterreno, y para que las soluciones sean todoterreno se necesita que la gente que conoce el terreno participe, porque de otra manera vamos a tener derechos reconocidos y no ejecutados. Por supuesto que el reconocimiento es importantísimo, pero ahora necesitamos la ejecución. ¿Cómo va a ser, por ejemplo, la creación de las rutas vecinales? ¿Va a haber una incorporación de la gente de las regiones y de las zonas a las cuales estas rutas están trabajando, que garantice el mantenimiento en condiciones adecuadas de esas rutas, que enrole a la población en un proyecto que sientan como propio y no como un proyecto de infraestructura de un Estado lejano? Yo creo que necesitamos ese enraizamiento y que lo que Juan ha llamado memorias íntimas converjan, porque cada quien encontró sus propias maneras de enfrentar la crisis. Y nos burlamos de mucha gente. No, hay gente que ha descubierto en alguna medicina tradicional un confort. Hay gente que ha podido hacer la cuarentena apoyado en su religión. Hay gente que ha podido hacer la cuarentena limitando sus insumos. Hay gente que ha tenido que recurrir a la piedad del trago. También, bueno, cada quien en su memoria íntima ha contribuido a esta resiliencia nacional. Sí, creo que lo dejo ahí. Muchas gracias, Max. Paso rápidamente a las preguntas para Carmen. 2 preguntas concretas. ¿De qué manera es posible construir el Estado que funcione si no existe continuidad en los responsables de diversos sectores? ¿Y qué lugar tiene el proceso de duelo o la conciencia de los límites e imposibilidades de la República? Bueno, respecto a la primera, y antes también quería mencionar algo que yo creo que es importante, que junto al pacto,
lo que se tiene un poco que promover es el activismo, ¿no? Entonces es no solamente sentarme a conversar, sino ser un ente activo en mi comunidad, ¿no? Todo el tema del voluntariado que ha surgido en el proyecto Bicentenario, estos jóvenes que están ayudando a las personas, a los adultos mayores, digamos, es un activismo. O sea, cómo devolverle a la política su rol, pero digamos política con P mayúscula, ¿no? De activismo, de servicio. Entonces yo creo que el pacto también puede comenzar a promover, si como bien dice Max, no quedarse, digamos, en la ciudad letrada, sino abrir esas puertas y decirles a los letrados, salgan, váyanse a Piura, a las provincias, vamos a comenzar a trabajar, digamos, en esto que ustedes lo han visto en teoría, en los libros, en sus análisis. Esto va a ser realidad, vamos a construir una república, ¿no? Entonces, esta idea de una república de iguales, que yo creo que es digamos, el núcleo de toda la discusión, que se prometió una república de iguales, pero nunca fue una república de iguales. Entonces, yo creo que ese sería el punto. Ahora, el Estado, la pregunta era respecto al Estado, ¿cómo hacer que este Estado funcione o que tenga continuidad? Bueno, parte justamente de pactos que tú respetas, ¿no? La idea de la confianza que menciona Max, que es fundamental en este proceso, digamos, en el proceso que se viene, instalar la confianza, es paralelo a la lealtad. Entonces, tu palabra está que en estos 10 años hay un pacto por una educación que tome en consideración la diversidad, que tome en consideración es un pacto que ya hicimos, y nuestra palabra, digamos, está ahí, hemos puesto nuestra palabra. Entonces, yo creo que tienen que haber también hábitos de ciudadano comprometido, ¿no? Que cuando tú dices una cosa, que es lo que no ocurre en la política peruana, yo voy a ir contra la inmunidad, no, ahora estoy a favor de la inmunidad, entonces cambiando siempre, ¿no? Y creando la desconfianza en la ciudadanía. Entonces el respeto por la palabra, el respeto por el pacto, en que como bien dice Max, tú recoges las voces de todos, acá todos van a ser escuchados y van a llegar, digamos, a algún tipo de decisión en la cual todos vamos a ceder algo, porque en los pactos también tú tienes que pensar que esta no es la negociación rusa. O sea, acá todos tenemos que ganar algo y perder algo, ¿no? Hemos vivido, digamos, todo o nada. Entonces yo creo que si se comienzan a crear los buenos hábitos ciudadanos, las costumbres, digamos, en estas mesas que se pueden armar, forums, audiencias, yo creo que se va a crear otro tipo de ciudadanía que piense, digamos, en la larga duración. Ahora, algo más que yo creo, bueno, y el tema del duelo, que es algo que he mencionado yo en varias columnas, digamos, el duelo va a ser algo que vamos a tener que, porque todos los días hay duelos, o sea, ya sabemos que hay 43.000 muertos al día de hoy, que no sé si será más, y no ha habido tiempo para hacer estos 43.000 duelos. Entonces yo creo que en algún momento, cuando terminemos este camino, se tendrá que ver los símbolos, los rituales, que van a ser parte, digamos, de esta discusión como país, ¿no? Y que tenemos estos héroes, porque son héroes, digamos, que han caído en el combate. Solamente para terminar, me gustó mucho, bueno, y el tema de la solidaridad, yo creo que acá no se ha mencionado, que hay este valor que justamente está surgiendo entre los sectores más necesitados. O sea, han vuelto las ollas populares, han vuelto, digamos, las familias a extender sus redes de protección, que es la familia, la esposa está fuera del hospital en una carpa, esperando que el esposo la llame y le diga, me han recetado tal cosa, y toda la familia se mueve. O sea, estamos sobreviviendo esto porque hay redes familiares, hay redes vecinales que están respondiendo, digamos, al desafío. Entonces, quedémonos con ese valor, que es un valor ciudadano también, ¿no? Pues si estás hablando en términos del bien común, la solidaridad, digamos, es la expresión. Y quiero terminar con este comentario de Max, que me ha gustado mucho, que dice el partido de la amistad, ¿no? Digamos, en los letrados, para usar un concepto, los que estaban ahí en la ciudad letrada, tenían mucho en consideración la amistad republicana, ¿no? Que surge, digamos, en las asociaciones ilustradas del siglo XVIII, pero que básicamente era dejar de lado, como probablemente ustedes hacían, los médicos y los científicos, dejar de lado que tú eras, no sé, Patria Roja, tú eras fujimorista, y hablaban en términos de ciencia.
¿no? En términos de qué cosa puede ser productivo, ¿no? Entonces las sociedades científicas, y por eso que la Sociedad Patriótica de Lima es quebrada cuando llega Monteagudo, porque él incorpora la discusión monarquía-república, que eso tú no lo haces en una sociedad científica, tú no haces, entonces no es despolitizar, pero es dejar de lado, digamos, tu núcleo duro ideológico para pensar en términos, y me pareció bien interesante cuando creo que la doctora Massetti mencionaba que uno de los grandes problemas del sistema, digamos, de salud peruana es lo fragmentado que está. O sea, que está totalmente roto, porque las partes tienen sus propias agendas, tienen su propia manera de ver, digamos, las cosas, tienen partidos políticos atrás, entonces no permiten, digamos, que lo que debería ser la ciencia en el servicio se dirija, digamos, a la excelencia. Yo creo que es otro gran tema, ¿no? La excelencia, trabajar por la excelencia. Y al trabajar por la excelencia, digamos, vas creando estos círculos virtuosos en el Estado peruano, que lentamente van a ir, digamos, tomando control de un Estado que sabemos no tiene mucho de virtuoso y tiene bastante de corrupto, ¿no? Entonces yo creo que esos serían mis comentarios finales. Bueno, muchísimas gracias, Carmen. Creo que el análisis presentado por Juan, ¿no? Realmente resulta súper enriquecedor para plantear un debate amplio. Son pocas ocasiones en las cuales nosotros, y hay muchos comentarios también de jóvenes en Facebook ahora, ¿no? Diciendo qué valiosa es una oportunidad para reflexionar sobre el mediano y largo plazo, sobre qué es lo que va a pasar en el futuro, y no estar siempre reaccionando o hablando de los temas que la prensa sacó ese día. Y queda claro por el análisis y la intervención de los panelistas que quizá empezamos con un acuerdo inicial. Es imposible volver a la normalidad prepandemia, ¿no? Pero que tenemos que ponernos todos y llegar a un acuerdo para sacar al país adelante. Quisiera realmente agradecer profundamente a nuestro expositor y a los panelistas, este espacio de PNUD, a la representante, a todos, a todo el equipo que está detrás de estos webinars. Vamos a hacer nuestro próximo webinar en agosto. Probablemente vamos a tocar el tema de corrupción y gobernanza. Así que por favor estén atentos, ¿no? Para la fecha, la hora, ¿no? Y que lo vamos a estar anunciando en todas nuestras redes. Muchísimas gracias. Esto va a quedar grabado en Facebook Live, así que pueden volver a ver algunas cosas y se pueden hacer algunas preguntas que nosotros vamos a tratar de alcanzar también a nuestros panelistas en caso que eso sea requerido. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. 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 Juan, Gracias. Carmen, a todos los que nos han escuchado y muchas gracias por la oportunidad de conversar. Gracias, muchas gracias. Un lujo para nosotros. Gracias a todos. Yes. Denny, Adiós. gracias.